presentar a David, aparte que me resulta muy grato, me serviría para echar una charla más larga que la mía, pero no lo voy a hacer naturalmente. Bueno, el caso es que David fue el número 1 de su promoción en la Universidad Politécnica de Madrid y ahora está en la Universidad de Distancia de Madrid, donde yo estoy allí de asesor del presidente de la universidad en mis ratos libres. Y es un especialista no solamente en lo que os va a hablar, sino en cualquier otra cosa, porque tiene la suficiente capacidad de abstracción para que hablar de cualquier cosa que tenga que ver con la informática y la ciencia en general, y es capaz de enseguida de hacer un esquema y un modelo y todo eso. O sea que es una de las personas que yo considero, aparte de que porque es mi amigo, realmente con una capacidad de abstracción, es decir, una excelente mente científica y un trabajador de a pie, porque tiene más de 300 alumnos, lo cual no está nada mal. Os dejo con él. Venga. Bueno, pues muchísimas gracias, ya me ha puesto colorado para un buen rato. Voy a poner aquí la presentación. Antes de nada, bueno, agradeceros a todo el equipo de Alejandro. Alejandro ahora mismo no puede estar, pero bueno, agradeceros la invitación, porque para nosotros siempre es una alegría el poder pasar unos días con vosotros. Sois grupos de investigación muy prolíficos, que la verdad es que siempre es un placer poder compartir este tipo de ideas y tal. Y este tipo de workshops, como decía Juan, espero que puedan fructificar después en trabajos conjuntos bueno, que sean positivos para todos, ¿no? Que al final es lo más importante. El año pasado, cuando vine invitado, la verdad es que di una charla muy genérica. Simplemente os quería presentar, era la primera vez que como grupo UDIMA veníamos a esas jornadas de bioinformática, no como investigadores de la Politécnica, pero sí desde la nueva universidad en la que estábamos trabajando, y básicamente os contamos un poco cuál era nuestra línea de trabajo general, que no es otra que el tratar de reducir la dimensionalidad de la complejidad computacional que pueda tener cualquier proyecto a nivel de informática, para que, por ejemplo, expertos en medicina, en cirugía, como hemos estado viendo con muchos proyectos, en análisis de imágenes y demás, pues que tuvieran la labor lo más fácil posible sin tener en cuenta pues la complejidad que pueda tener un proyecto de informática relacionado, ¿no? Por ejemplo, lo que os voy a presentar hoy, yo creo que, bueno, mi interés desde luego es que os sea útil, es que efectivamente, bueno, hemos desarrollado un proyecto dentro de la última financiación que tuvimos con un proyecto FP7, parte de mi tesis doctoral viene de ahí, y es que os sea útil, ¿vale? Aquí, bueno, simplemente tenía puesto una presentación de cuál es mi área sobre todo de docencia, pero bueno, como ha dicho Juan, la verdad es que en el ámbito de investigación me gusta ser lo más amplio de miras posible y casi en todos los proyectos en los que puedo participar pues me termino involucrando, que tengo la cabeza muy revolucionada y me gusta participar en cosas bastante diferenciadas, ¿no? Lo que os voy a presentar hoy es una herramienta realmente, no tiene tanto peso en la investigación, más en el desarrollo, pero bueno, creo que por el tema del workshop os puede servir de algo de utilidad, que es, bueno, una herramienta de preprocesado y de adaptación automática de datos, ¿vale? Al final, pues uno de los temas que me propuso Alejandro para participar era la integración de datos biomédicos que normalmente proceden de fuentes muy heterogéneas. Eso es uno de los principales problemas que nos encontramos en la resolución de este tipo de temáticas, ¿no? Y al final, pues bueno, es un problema multidisciplinar que se da en muchísimas áreas, y nosotros lo que pensamos como problema abierto era, bueno, pues si tenemos fuentes de datos heterogéneas, vamos a intentar plantear un mecanismo lo más automático posible y que aleje de ese proceso al informático, que solo suele meter ruido. Yo soy ingeniero informático, pero hay que reconocer que hay que dejar en cada proyecto a los expertos que trabajen. Y si son datos de biomedicina, nosotros vamos a poder saber si está bien formado un fichero de datos planos, si la base de datos es estructuralmente correcta, X cosas técnicas, ¿vale? Pero no vamos a poder deducir conocimiento de ahí como haríais vosotros como parte de un proyecto de medicina, ¿no? Entonces, la idea que tuvimos en el proyecto era la de tratar de crear una herramienta lo más automática posible, lo más alejada de la informática posible, para permitir la transformación automática de datos planos, ¿vale? Nosotros estamos manejando ficheros de datos de una complejidad bastante alta, cientos de terabytes de información, ¿vale?
fuentes de datos Big Data, y lo que hacemos es tratar de reducir la complejidad del preprocesado de esos datos para luego establecer técnicas de descubrimiento de conocimiento sobre ellos pues lo más automáticamente posible, ¿no? Si al final estamos trabajando todos sobre un mismo esquema de datos homogéneo y conocido, pues bueno, nos van a reducir muchísimo las complejidades del tratamiento de esos datos, ¿vale? En general lo hemos aplicado a fuentes de datos que estén estructuradas en XML, ¿vale? No sé si sois informáticos, bueno, la idea, ya sabéis que casi todos los sensores, casi todos los ficheros de imagen, de multimedia o incluso pues, fuentes multivaluadas que procedan de feeds, sensores, servicios web, recursos y demás, se van a poder trasladar a una fuente plana de datos, pues ya sea CSVs, XMLs, JSON, ¿vale? En cualquier caso, son ficheros en formato plano, estructuralmente complejos y con una serie de valores etiquetados o conocidos de antemano, ¿vale? Esa es la idea. Al final, pues bueno, lo que siempre tenemos en mente cuando hemos hablado con varios proyectos de investigación multidisciplinar es que el preprocesado previo es muy complejo y sobre todo implica o necesitas en el proceso a un informático, ¿vale? que nos ayude. Eso a veces es costoso, tienes que explicar al informático de qué narices van esos datos, qué forma tienen, bueno, le tienes que de alguna manera implicar en el proyecto y eso es a menudo muy complejo porque la verdad es que los informáticos tenemos una mente bueno, muy cuadriculada y hay veces que no nos sacan de nuestros casilleros, ¿no? Y el objetivo, como os decía, era el de homogeneizar e integrar datos procesándolos lo más automáticamente posible, ¿vale? Yo os voy a contar un poco cómo funciona el proyecto, qué resultados hemos tenido, a qué tipos de datos lo hemos aplicado y de dónde le podéis luego descargar la aplicación. Tenemos un paper publicado en un JCR de primer tercio. No quiero entrar mucho en detalles de la parte técnica porque, bueno, yo no sé aquí la formación general, pero bueno, en cualquier caso, si luego os interesa, me lo comentáis, que yo encantadísimo de poder hablar de algo que hemos hecho allí en Madrid, ¿vale? Pero vamos, que en general lo que quería era traeros algo más tangible que lo que hicimos el año pasado, que era una charla mucho más heterogénea y tal, y no era tan aplicable quizá a vuestros proyectos más concretos, ¿vale? En general nosotros nos encargamos a desarrollar sistemas expertos, ¿vale? Vamos a tener que aplicar siempre técnicas de KDD, ya lo sabéis, y dentro del proceso, pues bueno, sabéis que cualquier procedimiento de KDD implica primero una selección de los datos, establecer un data warehouse o cualquier tipo de almacenamiento complejo, después transformar los datos, preprocesarlos, limpiarlos y transformarlos, que es en la etapa en la que este proyecto pretende incidir, ¿vale? Y después ya establecer pues, técnicas de data mining, pues ya sabéis, reconocimiento de patrones, establecimiento de asociaciones, clustering, nada que os vaya a enseñar yo de nuevas, porque al final en el ámbito de la biomedicina esto es vuestro día a día, ¿no? el trabajar con técnicas de data mining sobre datos médicos. ¿Para qué? Pues para establecer finalmente un conocimiento ya sea de reconocimiento de patrones, diagnosis, ayuda a un experto de medicina pues, para realizar algún tipo de diagnóstico y demás. Como os digo, el proyecto se centra en el preprocesado, la limpieza y la transformación de esos datos, ¿vale? Y lo que pretende es que el informático haga lo menos posible, ¿vale? Simplemente tiene que realizar una primera instalación previa de la aplicación y después bien puede ayudar al experto en medicina o bien el experto lo puede hacer por sí mismo. Lo que se busca es modelizar con una técnica de notación que a lo mejor sí que conocéis algunos, que es UML, en este caso en su versión 2, en UML 2, modelizar qué tipo de datos queremos, ¿vale? Nosotros hemos aplicado todo esto a datos procedentes de series temporales, ¿vale? Lo hemos aplicado en econometría, en meteorología, en sismografía, pero bueno, dentro del ámbito de la medicina, que os puede resultar más plausible y tangible para este tipo de workshop, lo hemos aplicado a datos de encefalografías, de cardiografías y de posturógrafos, ¿vale? Para, bueno, presiones en sensores para detectar, por ejemplo, problemas de equilibrio en personas mayores que puedan padecer una osteoporosis que finalmente acabe con una lesión de cadera, ¿no?
cosas que desde luego no tienen nada que ver con mi área de conocimiento y por tanto pues no me voy a meter mucho, como dice Juan, ahí realmente los expertos sois vosotros, pero bueno, lo que estamos hablando es que tenemos series temporales muy complejas, multivaluadas, que vamos a tener que reducir su dimensionalidad para establecer unas zonas de interés, unos eventos, en el caso de la encefalografía, la cardiografía y la posturografía, y luego realizar un postprocesado de esos datos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Cada fabricante de sensores, cada fabricante de los sistemas de medición va a generarnos unos datos de salida totalmente diferentes, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Que el médico, en este caso, asesorado en las primeras instancias del proyecto por un informático, genere un modelado UML estereotipado, que es este que tenemos aquí, indicando qué tipo de registro va a querer. Pues bueno, los datos los vas a querer cuantitativos, cualitativos, qué tipos de datos vas a poder admitir en cada uno de ellos, y luego generalmente en qué consisten las mediciones, pues una serie de condiciones, una serie temporal, datos multivaluados, lo que sea, ¿vale? ¿Qué hemos desarrollado nosotros? Pues bueno, a partir de este modelo, que es de alto nivel, muy abstracto y en UML2, nosotros hemos preparado una aplicación que automáticamente reconoce de este modelo cuál es una descripción en lógica descriptiva de tipo ALEC-NOC, luego os la puedo presentar, pero vamos, son temas de inteligencia artificial quizá un poquito más enrevesados, que no sé si os van a interesar. Hacemos una transformación de este modelo, ¿vale?, en un conjunto de asertos y de terminología básica de inferencia para luego, con una herramienta que se llama Racer, introducir cualquier tipo de dato que se pueda parecer a este tipo de esquema, ¿vale?, comprobar si ese esquema de esos datos, por ejemplo un XML, al extraer su XSD, es decir, su modelado complejo, es una instancia de nuestro modelo general, y si lo es, o al menos en un conjunto de transformaciones finito lo podemos convertir en una instancia de este modelo, educir cuál es el XSLT de transformación automática para conseguir que los datos sean homogéneos y tengan el mismo formato, ¿vale? Al final todo eso que os he dicho se reduce en que tenemos una fuente de datos externa que nos va a producir datos en XML, vamos a extraer cuál es el esquema XSD, que eso es automático, se puede hacer con cualquier plataforma, tienen esos datos, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a tener premodelado aquí, con UML2, el modelo genérico que queremos para los datos que queremos luego tramitar, ¿de acuerdo? Extraemos con lógica descriptiva una definición de ese modelo que se introduce en una herramienta que se llama Moflon, generamos un par de bases de conocimiento que son parecidas a las ontologías que podéis manejar en biomedicina, y con un razonador que es de los años 70 casi prácticamente, pero bueno, que para estos casos funciona perfectamente, pues bueno, permitimos generar unas transformaciones en XSLT que, aplicadas sobre la fuente de datos que hayamos obtenido, se transformen en un fichero análogo con toda la información necesaria que queríamos educir y que además tenga el mismo formato. ¿Con esto qué permitimos? Pues instantáneamente podemos tener 5 o 6 sensores o fuentes de datos totalmente diferentes y generar el mismo formato de datos para luego aplicar sobre ellos técnicas automáticas de, por ejemplo, de KDD, ¿vale?, sin tener que hacer ningún preprocesado adicional. Realmente el proyecto nació con una idea, ya os digo, mucho más concreta, pero bueno, fuimos viendo que era aplicable a muchos dominios. Como os digo, nos lo publicaron ahora unos 6 meses y la plataforma de transformación tiene ahora mismo unos 6 millones y pico de visitas con unos 3 millones de descargas. Ha gustado bastante. Simplemente, bueno, os quería poner aquí un ejemplo, pues un input de datos que estuvimos manejando era el del posturógrafo, que es, como os digo, una herramienta de análisis de la capacidad de equilibrio de una persona, ¿vale? Se puede utilizar para la detección de problemas de equilibrio, problemas cardiovasculares, bueno, varias cosas, ¿no? Al final, el problema que teníamos es que cada posturógrafo generaba unos datos en un formato de su padre y de su madre, como se pudiera hablar de forma más coloquial, y no podíamos aplicar técnicas de KDD de forma conjunta. Esto también nos pasaba con los datasets. Habíamos conseguido datasets de varias fuentes biomédicas, pero cada una tenía sus formatos, y resultaba absolutamente de locos el tratar de hacer esas transformaciones a mano. Al final lo que hicimos fue plantear este mecanismo. Digo hicimos, pero bueno, al final realmente solo fuimos 2 locos los que nos implicamos en esto, cuando estábamos en la Politécnica. A uno lo contrataron en el
MIT de becario investigador y ahora sigue allí trabajando. Y yo me quedé aquí en Madrid, no sé por qué, pero bueno, espero que también surja la ocasión de hacer participaciones con americanos, que se ve que desde luego da gusto el hecho de que tengan la idea de los moonshots, ¿no? De decir, oye, vamos a resolver problemas de verdad. Bueno, al final, lo que os decía, ¿no? Básicamente de la fuente de datos que estuviéramos analizando, extraemos un esquema, ese esquema lo analizamos desde nuestro razonador automático y extraemos una serie de transformaciones. Aquí se ve muy mal, luego le pasé a Candela los ficheros, se los podéis pedir o si no a mí, ¿vale? Os he puesto ahí un montón de ejemplos de salidas que hemos estado analizando. Lo que hacemos es generar automáticamente un fichero que con XSLT nos transforme de un esquema a otro. O sea, al final lo que estás haciendo es automatizar toda la labor de preprocesado de datos sin tener que conocer demasiado del dominio de la informática, es decir, de las bases de datos, de PIG, si estáis usando Hadoop para el preprocesado del Big Data o de la plataforma que utilicéis. Porque esto, como os digo, es totalmente independiente luego de los frameworks que podamos utilizar, ¿vale? Aquí en pequeñito, la verdad es que se ve un poco mal, os tengo algunos datos, ¿vale?, de los dominios que hemos ido utilizando. No me he traído las gafas, así que lo voy a mirar aquí. Como os digo, bueno, tenemos los datos arriba de la estabilometría, de la encefalografía. Luego hemos introducido también datos en forma de serie temporal por fuentes de datos Open Data de macroeconomía y de clima, ¿vale?, de meteorología. Bueno, en general hemos preprocesado y adaptado automáticamente cientos de miles de estos tipos de ficheros, pero bueno, en general la preparación siempre ha sido bastante satisfactoria y lo que os quería enseñar, más que los datos de trabajo, es esto, ¿no? Es el tema de la eficiencia. Aquí, en la parte de abajo, tenemos el número de líneas del esquema XSD de la fuente de datos de origen, ¿vale? Y aquí el número de líneas de la fuente de datos en XML, del sensor, del servicio, del recurso, bueno, de Open Data, cualquier tipo de fichero, como os digo, que esté en XML o en XSD. La extracción de las transformaciones necesarias para transformar ese modelo o ese fichero de fuente de datos a uno que nosotros establezcamos como modelo objetivo es exponencial, pero bueno, relativamente asumible, ¿vale? Incluso con un ordenador, vamos, un computador de sobremesa potente, ¿vale? Un Core Duo 2. Realmente este problema de tener ahí una exponencialidad se reduce en el sentido de que cada vez que trabajemos con un dominio, esto lo vamos a tener que hacer solo una vez. Es decir, vamos a tener que preparar la transformación automática necesaria para cada tipo de sensor o cada tipo de input que vayamos a trabajar con él. Eso lo hacemos una vez y luego todas las mediciones simplemente se van a tener que aplicar con el mismo esquema de transformación y eso es totalmente lineal, algo que buscábamos para que no se nos disparara la complejidad funcional de la plataforma, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, los estudios de eficiencia que nos ha sacado el SPSS. Básicamente es lo mismo, o sea, ya os digo que la extracción inicial sí que es exponencial, pero luego la aplicación de transformaciones automáticas es lineal. Hasta tal punto que nos sorprendió que era prácticamente, bueno, esto parece que lo hemos hecho aposta, o sea, son mediciones de todas las fuentes de datos que tenemos y se comporta de una forma absolutamente ortogonal, o sea, veis que no tenemos ningún tipo es una superficie casi lisa, como si la hubiéramos modelado con Maple en transformaciones automáticas, ¿vale? Tenéis aquí la aplicación que os decía, exponencial, de la primera vez que vamos a introducir una nueva fuente de datos en nuestro sistema y eso realmente es un poco más costoso, pero en el otro vértice del estudio de eficiencia tenemos la linealidad en cuanto a la aplicación por líneas de XML de la transformación que hayamos hecho. ¿Esto para qué os puede servir? Pues si estáis lidiando con varias fuentes de datos sobre las que tenéis que aplicar las mismas técnicas de KDD, pero tienen formatos diferentes y tenéis que estar transformándolos de forma totalmente artesanal, pues oye, os animo a que habléis con nosotros, establecemos una comunicación breve de, oye, pues este modelado valdría, probadlo, con este tipo de transformación XSLT podréis hacer la transformación automática y os enseñamos las herramientas. Porque yo creo que os puede resolver una parte engorrosa. Desde luego ahí nadie va a atascarse a nivel intelectual, o sea, la transformación, pues bueno, es algo artesanal, hay que echarle tiempo y ya está. Pero si ese tiempo lo podéis dedicar a aprovechar vuestro expertise en el área de medicina o de aquello que seáis expertos, pues mejor que mejor, porque la idea,
como siempre, y es un estándar que tenemos en el grupo de investigación que dirijo allí en Udima, es tratar de facilitarle la vida a las personas que no sean expertas en ingeniería informática, ¿vale? Desde que planteé la tesis doctoral, mi idea siempre ha sido facilitar el ámbito del desarrollo web, el ámbito de Internet, de los servicios web, recursos REST, aplicaciones de transformaciones de datos, técnicas de KDD, data mining, open data, da igual. Trata de reducir la complejidad que exige el manejar las herramientas del día a día para que aquellos que habéis estudiado pues, medicina o otro tipo de carreras en las cuales pues, podéis aplicar el expertise en otros ámbitos o en otras áreas, pues así lo hagáis, ¿vale? Aquí os tengo puesto un ejemplo de la transformación que hace el sistema en una lógica descriptiva. Básicamente estas lógicas, pues bueno, las conoce mucho mejor Juan que yo porque son de prácticamente de los años 50, siguen siendo iguales. Yo opté en mi tesis por utilizar una lógica descriptiva con algunos añadidos, ¿vale? Cardinalidades, el hecho de tener existencias o pertenencias a grupos complejos, nominalidades, la ordinalidad en la relación, bueno, son todo elementos que necesitamos para inferir luego esas transformaciones, pero la verdad es que funciona muy bien y como os digo, pues bueno, os animo a que si veis que puede ser de utilidad este tipo de aplicaciones que hemos desarrollado, pues o bien nos llaméis, nos deis un toque, ahora os pongo otra vez mi correo, o bien pues bueno, os echáis un vistazo al paper. En ese paper tenemos un poco la conclusión del proyecto FP7 que supuso esta aplicación, y aquí tenéis una página web hospedada en el portal Google de Udima, donde tenéis la aplicación para poder hacer transformaciones. Hemos liberalizado por supuesto el código, nuestra idea es open source siempre, ¿vale? Y ya os digo, mi idea en este caso, en esta ocasión, era tratar de traeros algo de utilidad, ¿vale? Porque el año pasado, pues hombre, ya vi un poco el tono que tenía los workshops y estas jornadas, y hablar aquí de particularidades de ingeniería, en este caso la mía informática, y de proyectos ajenos a vuestro día a día, pues sirve de poco, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto por lo menos os pueda ser de ayuda, ¿vale? Aquí tenéis también mi correo, david.lizcano@udima.es, ¿vale? Y de verdad que si os podemos ayudar a que este tipo de soluciones u otras que tengamos en mente os puedan servir en vuestros proyectos, pues nosotros encantados, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, David. Nos ha encantado tenerte por segundo año, espero que sigas viniendo. ¿Alguna cuestión? ¿Nos ha quedado todo muy claro? Sí, una pregunta. ¿Cuál es el tamaño aproximado de los datos que integráis? ¿Cuántos datos estamos hablando? Estamos hablando de 70. En tu caso, que además para el tema de redes sociales hemos hecho pruebas y ya me contarás cómo has conseguido de la API, por ejemplo, de Facebook, que puedes externalizar fuentes de datos grandes, porque a nosotros siempre nos preguntan que para qué las queremos. Y cuando les decimos no, pues para jugar con ellas y ver la complejidad que nos implicaría a nivel funcional una transformación automática. Se quedan diciendo, sí, pero ¿para qué? Buscan siempre el objetivo, ¿vale? Pero vamos, estamos hablando de fuentes bestiales. Ya te digo, a nivel de Open Data, entradas en tablas de cientos de terabytes de datos. Data Warehouse de, no sé qué decirte, dentro de 5 o 6 dimensiones, unos 6 billones de entradas hemos llegado a procesar, ¿vale? Y luego dentro de cada entrada, pues son datos multigraduados complejos, son series temporales, ¿vale? De hecho, hemos manejado también ficheros de multimedia que al ser casi en streaming estábamos manejando pues unos 6 millones de valores por segundo aproximadamente. Funciona, ya te digo, muy lineal. Es lo bueno que tiene la inferencia con lógica descriptiva. Es muy antigua, pero lo que hace lo hace bien. La problemática que yo veo es cuando, porque claro, cada fuente de datos es diferente, ¿no? Que es lo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, si yo quiero mezclar datos ya no solo datos de redes sociales diferentes, como Twitter o Facebook, que tienen, ¿no?, diferentes campos, diferentes tipos de valores, sino que si quiero mezclar eso con Open Data, con CSV files, con Link Data, cada cosa tiene un formato diferente. Entonces, o sea, nosotros utilizamos unas técnicas de integración, pero el paso previo de mapear valores y campos a lo que viene siendo un modelo conjunto para la integración es la parte más complicada o más... Es muy compleja. Tenéis que usar, hay una herramienta muy buena que se llama Emoflon, no sé si la conocéis,
pues modelas en UML el esquema general de datos que quieres utilizar y luego vas asociando a ese modelo general todas las instancias o todos los ejemplos dentro de un modelo estereotipado. Entonces, coges el esquema JSON en XML de Facebook, Twitter. Yo es que además con redes sociales trabajamos en un proyecto y lo tengo ahora muy en mente, ¿vale? Vas escogiendo qué tipos de etiquetas o de contenedores son para ti parte de una clase del modelo, la estereotipas, la linkas y ya se queda vinculado a que en las transformaciones siempre va a procurar que ese tipo de etiquetas o de contenedores llevártelas a esa parte del modelo, ¿vale? Él hace una inferencia, es por ello exponencial en la primera parte que os enseñaba, intentando encajar el esquema particular de la fuente de datos o XSD a la fuente generalizada partiendo de las pistas que tú le has dado al estereotipar el modelo en UML2. Hay veces que lo puede conseguir, hay veces que no, ¿vale? Pero vamos, en general hemos conseguido hacerlo siempre, a veces al principio de una forma guiada, indicando, pues bueno, por ejemplo, el modelo UML2 lo hemos tenido que retocar para admitir, por ejemplo, relaciones sobre clases a sí mismas, ese tipo de cosas que, por ejemplo, el problema de esos datos nos vino con Pinterest, que básicamente tiene una estructura muy básica, bueno, la habrás visto, y es recursiva, entonces no nos permitía la adaptación automática. Y ahí tenemos que establecer una especie de corte, lo hacemos con Prolog, para, dentro de la recursividad, no perderse en el árbol de búsquedas de encaje de patrones, pero vamos, que en principio, salvo en ese tipo de recursiones, funciona bastante bien. Y para redes sociales lo estamos aplicando y si tenéis problemas de integración y veis que os puede servir, nos tenéis a vuestra disposición para echar un ojo. Perfecto, muchas Vale. gracias.